Creo que todos sabemos lo que es un circuito integrado, pero quiero explicarte un poco de cómo trabaja y cuáles son algunos puntos que vamos a tener que tener en cuenta para saber si está trabajando bien o está trabajando mal y saber si lo que está fallando es el circuito integrado o alguna otra cuestión. Creo que todos conocemos en una placa cómo se ve un circuito integrado. Todo esto que vemos por acá, componentes cuadrados, rectangulares que van soldados a la placa, son circuitos integrados. Por acá tenemos uno, por acá otro muy importante que ya lo hemos visto, que es el PMU. Por acá otro que yo me sé de memoria, que este es el integrado de USB, que se encarga de reconocer el cable que conectamos. Por acá, esto que vemos por acá es el CPU. Por acá también tenemos otro integrado, otro. Creo que ya entendiste lo que es un circuito integrado y cómo se ve. Pero básicamente, lo que hace un circuito integrado es hacer algún procesamiento, cumplir alguna función. Tenemos circuitos integrados de cámaras, de carga, de USB, de backlight, de imagen, de PMU, Power Management Unit. Entonces tenemos circuitos integrados que tienen como una memoria, tienen una programación interna que les indica cómo trabajar. Algunos de ellos van a trabajar con señales, por ejemplo los circuitos integrados relacionados con la radiofrecuencia. Tenemos un circuito integrado que es el de Wi-Fi y está preparado para interpretar que las señales que le ingresan son de Wi-Fi, cómo modularlas, demodularlas. Tenemos circuitos integrados más simples, que lo único que hacen es recibir una indicación y generar un voltaje. Por lo tanto, un circuito integrado lo único que hace es cumplir una función para la cual fue programado o fabricado. Ahora, quiero explicarte cuáles son las líneas que se conectan a él para entender cómo trabaja. Para entender un circuito integrado, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que necesitamos con un circuito integrado es que el mismo esté siendo alimentado. Por acá le vamos a poner alimentación. Vamos a poner por acá alimentación. ¿Bien? ¿Por qué una alimentación? Porque de alguna manera yo tengo que lograr que encienda el circuito integrado. Si yo no logro que encienda o que en realidad tenga alguna fuente de energía, nunca va a trabajar. Y ahora en unos segundos les voy a hacer una analogía con respecto a eso. Por otro lado, para que funcione un circuito integrado, necesitamos un enable o un reset, que lo solemos conocer como también enable o reset. Básicamente, un enable significa una habilitación, un encendido. Para hacerlo más fácil, nosotros que hablamos en español, vamos a entender el enable como encendido, o la EN como encendido, o el reset también como el encendido. Es un voltaje, una señal de alguien que le diga a trabajar. Ya tengo alimentación, ya tengo energía para trabajar, ahora necesito que alguien me diga a trabajar. Y ese generalmente puede ser el CPU o el PMU, que le va a dar la indicación. Por otro lado, tengo otras cosas relacionadas con el CPU, que son las líneas de datos. Líneas de datos que me van a indicar cómo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo alimentación, o sea, energía para trabajar. Tengo una señal que me dice a trabajar y ahora necesito que alguien me diga cómo trabajar. ¿Qué hago? Genero un voltaje, genero dos, genero un voltaje por unos segundos y después me apago. ¿Qué hago? Envío una señal a otro integrado o a otro componente. ¿Qué tengo que hacer? Esas indicaciones nos las va a indicar el CPU. Le va a decir, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Por otro lado, algunos integrados, no todos, algunos de ellos trabajan con algo conocido como reloj. Entonces, por acá tenemos algo conocido como reloj o una señal que me va a coordinar las señales, me va a coordinar la frecuencia en la que va a trabajar todo o el ritmo en el que va a trabajar todo. Esa señal de reloj puede venir generada por un oscilador. Esto ya me estoy metiendo en temas muy puntuales, pero es un panorama. Puede estar generada por un oscilador o puede provenir desde otro integrado. Por ejemplo, puede provenir del mismo CPU que internamente me genere un reloj que me indique cómo tiene que trabajar un integrado. ¿A qué ritmo vamos a trabajar para que las señales no se choquen entre sí y que después, como todo esto es digital, los integrados entienden ceros y unos, no entienden por ahí si yo le digo una palabra y no se hablan entre ellos, se hablan con ceros y unos? Necesito que todo esto esté 100% coordinado para que no se me mezcle entre sí
y que comprenda todo lo que están hablando entre sí. Y por último, lo que necesitamos para que trabaje un integrado es una conexión a tierra, que esto sí o sí tiene que existir para que los circuitos cierren correctamente, para que todos los circuitos funcionen en armonía. ¿Por qué? Porque sin una conexión a tierra yo no tengo un circuito que cierre correctamente. Acuérdense de que cualquier circuito, por ejemplo, una batería, tiene una patita o un conector o una línea que lleva el voltaje y otra línea que es tierra. De esa manera cierra el circuito y trabaja correctamente. Entonces tenemos tan solo 5 elementos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar un circuito integrado. El primero de ellos es la alimentación, el segundo es el enable o reset o encendido, el tercero son los datos, el cuarto es el reloj y el quinto es tierra. No quiere decir que el hecho de que tengan números haga que uno sea más importante que otro. Son todos igual de importantes y sin alguno de ellos no van a trabajar correctamente. El único del cual podemos prescindir en algunos integrados que son de funcionamiento muy simple es el cuarto, el reloj. Hay algunos integrados muy simples que no necesitan de un reloj para trabajar correctamente porque están bien comandados por el CPU a través de las líneas de datos. Pero tengan en cuenta de que antes de soldar un integrado tenemos que medir estas 5 cosas para ver si están trabajando correctamente. Algunas más fáciles de medir, otras más difíciles de medir, y cuando vayamos a aprender lo que es un esquemático y cómo relacionar el esquemático con el diagrama o el dibujo y por ende con un integrado, vamos a aprender un poco más dónde medir cada una. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este integrado no solo trabaja de esta manera, sino que lo que hace es generar voltajes, por ejemplo, de salida para alimentar a otro circuito o a una cámara o a cualquier otro componente. Por otro lado, también fíjense, me puede generar varios voltajes, me puede generar otra señal de encendido de otro integrado. Entonces, lo que hace el integrado es recibir algunas indicaciones, algunas señales y trabajar con otras. Si no lograste entender muy bien esto, te lo voy a poner de una manera muy simple que creo que te va a ayudar y es una analogía que uso mucho. Supongamos que yo tengo un microondas. El microondas no va a funcionar jamás, por más de que yo apriete los botones, abra o cierre la puerta, le apriete el botoncito de atrás para encenderlo, pero jamás va a funcionar si no lo conecto a la pared, si no lo enchufo. Y esa es la alimentación. Lo enchufo, tengo alimentación. Luego tengo un botón atrás para darle encendido, como una computadora o como la soldadora nuestra. Eso es el enable, el reset. Luego tengo una pantalla donde yo le pongo la configuración que quiero, la potencia a la que va a trabajar, el tiempo, si estoy activando el microondas o el grill. Tienen distintas funciones dependiendo de la complejidad del microondas. Estos son los datos que yo le ingreso. Luego también va a necesitar un reloj. Alguien internamente que le diga en qué frecuencia enviar las ondas, las microondas, qué tan rápido, qué tan lento. Todo eso lo va a hacer el reloj. Obviamente, como habíamos dicho, dependiendo de la complejidad del circuito, que en este caso estamos diciendo que es un microondas. Y por último, obviamente una conexión a tierra. Y lo que va a generar este microondas o este integrado es una salida de algo. Pueden ser voltajes, pueden ser señales, pueden ser distintas cosas, dependiendo de para lo que fue configurado. En el caso de microondas, me va a generar una onda de microondas que me va a calentar la comida. Pero podemos pensarlo de igual manera para una estación de soldado, para la fuente, para una cámara, para un cautín, para un multímetro. Sí o sí necesito estos componentes para que trabaje correctamente. Si falta alguno de ellos, no va a trabajar.